Hoy es miércoles y toca podcast. Podcast de miércoles. Hoy los acompañamos Sabrina Tórtora y Antonio Planchard. Como todos los miércoles. Aunque he caído en cuenta que están empezando a oír el podcast otros días. Así que es un poco tonto decir hoy es miércoles. Bueno, pero hoy es miércoles, estamos grabándolo un miércoles, ¿no? O se transmite un miércoles. Sí, en realidad sí. Así que es día de miércoles. Todos los días a veces son un poco miércoles. Sí, eso es cierto. Sobre todo si estás en 2020, el año del coronavirus. Pero bueno, vamos al tema de hoy, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar, de un tema muy recurrente en Preguntas Incómodas que creo que aquí en este podcast no hemos tocado, que es sobre la Iglesia Católica. En este caso hubo un gran revuelo por unas declaraciones del Papa Francisco, que dijo que las uniones civiles entre homosexuales deberían estar permitidas. Y vamos a ir un poco viendo de qué va esto y viendo qué tan pro gay es realmente el Papa Francisco. La verdad es que sí, hemos hablado bastante de la iglesia en nuestro canal en YouTube Preguntas Incómodas. Para los que nos ven, pues ya lo saben. Y el Papa Francisco es una personalidad que ha despertado muchísimo nuestro interés con el pasar de los años, porque es bastante popular, por decirlo de alguna manera, entre los creyentes, inclusive entre los no tan creyentes, porque a nuestro parecer es una persona bastante mediática. Y con esto quiero decir que siempre se cuida mucho lo que comunica. Por esto, estas declaraciones, que en realidad están insertadas en un documental que se acaba de estrenar hace poco, que se llama Francesco, justamente, han sorprendido un poco. A ver, los que ya son seguidores del Papa, seguidores por decirlo de alguna manera, no están tan sorprendidos, pero por estar insertos dentro de lo que la iglesia suele comunicar, pues sí hay un poco un quiebre entre el discurso que hasta ahora ha sido oficial y estas últimas frases del Papa Bergoglio. Bueno, a ver, si vemos con detenimiento lo que él dijo unión civil. O sea, él no está diciendo que está a favor del matrimonio homosexual como algunos interpretaron. En ningún momento lo dijo. El matrimonio homosexual desde un punto de vista civil. Dudo que él piense que desde un punto de vista religioso se pueda permitir nunca el matrimonio homosexual. Justamente en una ocasión me parece que lo dijo. El matrimonio es entre un hombre y una mujer y este es el discurso que la iglesia siempre repite. Esto está claro. Pero él tampoco dijo matrimonio civil, no usó la palabra matrimonio. De hecho, enmarca una relación homosexual dentro del contexto de la familia. Que la familia no puede darle la espalda a una persona por ser gay, sino que también hay que... Claro, pero él está diciendo unión civil, o sea, que se conformen parejas homosexuales. Me llama la atención porque si bien este Papa ha sido un poco más abierto, no es que mucho, pero un poco más abierto que sus antecesores al tema de la homosexualidad, y ha expresado en ocasiones que a los homosexuales hay que aceptarlos o que incluso habría que pedirles perdón. En alguna oportunidad en 2016 me parece que lo dijo. La posición de la iglesia con respecto a la homosexualidad es la siguiente, que hay un poco de confusión en esto, pero es la siguiente. La homosexualidad en sí no es un pecado. Ser homosexual para la iglesia no es un pecado porque el homosexual no elige serlo. Y esto lo dice la iglesia en su catecismo, no me lo estoy inventando yo. Pero practicar sexo entre homosexuales sí sería un pecado. Entonces, claro, la iglesia lo que le dice a los homosexuales es, tú puedes ser homosexual, pero no te acuestes con personas de tu sexo. Ah, vale, o sea que tiene que pasar toda la vida siendo casto. Y justamente eso decíamos antes, Antonio, nos ha parecido contradictorio porque está hablando el Papa de uniones civiles. Entonces a lo que tú apuntabas era, claro, tienes una pareja siendo casto, ¿qué si vas al ayuntamiento, a la alcaldía, lo que sea, a decir que quieres unirte, no casarte, pero unirte civilmente, a manifestar que estás unido con una persona de tu mismo sexo y que vives con esa persona, que se supone que va a pasar ahí, según el Papa, se van a quedar viendo Netflix siempre. Es un poco, también puedes oír podcasts. Sí. Es una situación un poco extraña. Es que nunca terminan de aclarar, por eso
siempre estas declaraciones son tan vagas como unión civil. A ver, unión civil es matrimonio. No lo dice. No, pero él no está diciendo... No lo dice. De hecho, él incluso en esa declaración... O sea, es que él no está a favor del matrimonio civil entre homosexuales. Estuve un poco leyendo al respecto y cuando él fue obispo de Buenos Aires, en aquella época se estaba llevando a cabo la aprobación de las uniones civiles entre homosexuales en Argentina o el matrimonio entre homosexuales. Esas eran las dos opciones que había sobre la mesa. Y el Papa dijo en esta oportunidad, esta declaración que hizo hace pocos días, que él en su momento había apoyado lo de las uniones civiles en Argentina, como si eso fuera, bueno, hablara muy bien de él. Pero averiguando sobre eso, él lo que hizo fue apoyar la opción, entre comillas, menos peor para la iglesia, que eran las uniones civiles. Ellos no estaban de acuerdo con el matrimonio igualitario. Ellos decían la unión civil como, bueno, ya que no se puede prohibir ya, pues vamos a darles lo peorcito. Lo más limitado en derechos, porque de eso se trata. Y algunos activistas LGTB de Argentina se quejaban y decían, o sea, porque somos ciudadanos de segunda, somos personas de segunda. Esto es como si a un negro le dijeras, no, tú no te puedes casar, tú puedes ejercer una unión civil. O sea, es otorgar menos derechos a un grupo de personas por su, bueno, en este caso, su preferencia sexual. No habla bien del Papa esto que hizo en su oportunidad en Buenos Aires cuando era obispo. Por eso yo digo que es un Papa mediático, se cuida mucho de cómo dice las cosas y de qué dice. Es decir, lo dice de una manera bastante genérica para que suene una cosa, pero en el fondo no la termina de decir. Porque también cuando empezó su papado, dijo, ¿quién soy yo para juzgar a los gays? A ver, esto suena bien, esto emociona, esto suena a una suerte de apertura de la iglesia hacia el tema y quizás lo sea, pero no lo suficiente como lo esperaría el colectivo LGTB y los que los apoyamos. Bueno, sí, cualquier persona abierta y que sea tolerante a las preferencias de los demás y sus diversas condiciones, pues no le puede parecer bien que la iglesia siga teniendo un pensamiento tan retrógrado, y lo siento por expresarme así, pero esto es algo que viene de la Biblia. En la Biblia hay un par de pasajes en los que se habla sobre la homosexualidad. También está el episodio de Sodoma y Gomorra, aunque hay intérpretes de la Biblia que dicen que lo de Sodoma no era tanto el tema de la homosexualidad, sino que simplemente eran muy promiscuos. Donde sí queda expresamente prohibida la homosexualidad es en Levítico, que es un libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde hay como una serie de pautas de comportamiento que tenían que seguir los judíos de hace 3.000 años más o menos, que no sé si vienen a cuento hoy en día, pero bueno, la iglesia más o menos seguía por ahí, por algunos pasajes de las cartas de San Pablo, algunas partes de la Biblia donde se expresa que, bueno, que la homosexualidad aparentemente no le gusta mucho a Dios. Pero también es gracioso porque estaba leyendo que en el caso del rey David, aparentemente tuvo una relación homosexual con Jonatán, el hijo del rey Saúl. Claro, los intérpretes ortodoxos de la Biblia dicen que no es que era una relación homosexual, es que eran muy buenos amigos. Ya, bueno, ahí es donde la cosa, hay unos grises ahí un poco extraños, porque el rey David llega a expresar en palabras textuales que cuando se muere Jonatán dice algo así como te quería más que a una mujer. David, pero ¿por qué haces el símil? ¿Qué necesidad hay? En fin. Lo cierto es que la iglesia siempre ha sido muy clara en dar un mensaje de que no aprueba los matrimonios ni civiles y mucho menos por la iglesia. Por lo que estas declaraciones pues siempre eso, lanzan estas puntas de bueno, pero se están empezando a abrir. A ver, dentro de la misma iglesia las declaraciones del Papa Francisco no siempre son bien recibidas. No seamos ingenuos, el documental que salió, Francesco, fue revisado y aprobado por el Vaticano, así como todos los comunicados oficiales del Papa. No es que se coló o él lo dijo siendo impertinente en un momento impulsivo, no, es aprobado. Pero dentro de la misma iglesia sí es cierto que hay una facción más conservadora que este tipo de declaraciones no las apoya. Entonces,
Sí, no, digamos que por un lado, desde el punto de vista de la Iglesia, pues podría ser más conservador, desde el punto de vista de los civiles y muchísima gente del colectivo LGBT o los que lo apoyamos, pues podría ser más definido, porque al final este tipo de declaraciones emocionan y luego la realidad, las leyes siguen siendo las mismas, pero digamos que bueno, al fin y al cabo la Iglesia sí que influye en la opinión pública, en especial de los creyentes, digamos en el status quo, lo que la gente cree como correcto o incorrecto, porque bueno, la Iglesia sí es un referente en cuanto a moral, sobre todo, insisto, para los creyentes. Sí, y que no son pocas personas. A ver, estamos hablando de cientos de millones de personas que, bueno, se toman muy en serio lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Recordemos que el Papa Francisco dentro de la Iglesia no es conservador. Sé que para los no creyentes, los ateos, los agnósticos, los que critican mucho a la Iglesia, todos están en el mismo saco, pero bueno, en realidad el Papa Francisco tiene dentro de la Iglesia una posición mucho más progresista, si se quiere. Otros grupos dentro de la Iglesia Católica, como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, son muchísimo más conservadores y no les gusta este tipo de declaraciones del Papa. O sea, seguramente no cayó bien esto de que apoyara la unión civil entre homosexuales. Pero bueno, yo sí creo que el Papa pues ha hecho algunos avances, insuficientes evidentemente. Sí. De hecho, bueno... Y tarde. Sí, tarde evidentemente, pero sí que decían que, bueno, que con estas declaraciones pues mucha gente dentro del catolicismo se va a mostrar un poco más abierta, por ejemplo en colegios católicos, a aceptar a hijos adoptivos de parejas homosexuales, o casas donde se acogen niños huérfanos regentadas por órdenes religiosas, pues quizá acepten que parejas homosexuales adopten niños. Quizá no va a ser inmediatamente, pero poco a poco se va abriendo un poco el terreno en este sentido. Y bueno, eso es algo positivo. Yo sé que a las personas que pertenecen a la comunidad LGTB pues les parece poco, y ciertamente lo es. Pero bueno, el mundo tristemente avanza así, a un paso para adelante y dos pasos para atrás. Unos cuantos para atrás. Sí, es que depende, insisto, depende de quién lo interprete y cómo lo interprete. Este es el mismo Papa que hace unos años dijo que si tenías un hijo homosexual, pues bien podías llevarlo al psiquiatra. Entonces, claro, no es pecado ser gay, pero mejor no lo pones en práctica, pero no lo eches de la familia, pero llévalo al psiquiatra. Es confuso, bueno, porque es como una aprobación a medias de, bueno, te toleramos y te reconocemos, no te vamos a execrar, pero no sigues teniendo los mismos derechos. Sí, un poco es lo que yo percibo, ¿no? En este tipo de declaraciones siempre muy genéricas, muy políticamente correctas. La del psiquiatra obviamente no. De hecho, luego corrigieron esa palabra, tuvieron que quitar... Sí, pero igual ahí está la idea de que la Iglesia piensa que la homosexualidad es una especie de enfermedad, que evidentemente no es culpa del homosexual. Pues nadie elige su preferencia sexual. Pero no es el deber ser. Simplemente un día te gusta una gente de tu sexo o del otro sexo, pero estás mal. O sea, es como si tuvieras una enfermedad mental. No es tu culpa, pero está mal. Y hay que ver cómo lo arreglamos. Sí, esa es la posición de la Iglesia. No te vamos a echar, no te vamos a execrar, pero bueno, ahí de lejitos y... Sí, con un palo así. No lo digas mucho, no lo cuentes por ahí, no le sonrías a los de tu mismo género. Sí, bueno, a ver, sí creo que va a tener una repercusión positiva, no es que quiero ser totalmente negra y decir no sirve para nada. Y también, insisto, es un poco ingenuo pensar en que la Iglesia un día va a decir solo porque estamos a principios del siglo XXI y ahora lo políticamente correcto es decir que somos incluyentes con las personas de otras preferencias sexuales diferentes a los heterosexuales, y entonces la Iglesia va a decir bienvenidos, los casamos por la Iglesia. A ver, ¿cuántos creyentes perderían si hacen eso? Tampoco lo tienen fácil, jugando un poco al abogado del diablo.
porque, bueno, acumulan una historia de Sí. tenerlos a raya. Igual con las mujeres, no pueden de repente decir, pues, que creo que este mismo Papa, por cierto, hace poco también dijo que las mujeres tienen que tener mucho peso dentro de la iglesia. Pues bien, que sea Papa. Yo lo primero que hice al leer el titular fue, pues, bueno, pues que sea Papa, pues, que la próxima vez que haya que elegir un Papa haya muchas candidatas mujeres. Eso no va a pasar. Entonces, no es que esté bien, yo esto no lo apoyo, pero también es saber un poco qué esperar, ¿no? Porque tampoco es, sorpresa, no están reconociendo el matrimonio gay, pues bueno, no es sorpresa. Entonces, sigue siendo una buena noticia dentro del contexto. E insistimos, no es una buena noticia porque, ahora los homosexuales pues tienen la bendición del Papa, no, para nada. O sea, sé que esa es la idea, el primer comentario sarcástico que uno puede lanzar ante todo esto, pues a los homosexuales que pepino le importa lo que diga el Papa, o sea... No, pero sí, hay creyentes homosexuales que sí les gustaría sentirse que la iglesia, aprobados por la iglesia, incluidos, que la iglesia los aceptara. No, y también lo que digo, o sea, hay muchísimos católicos, o sea, para los homosexuales en ciertas partes del mundo, en Latinoamérica, en la propia España o aquí en Italia, pues que los católicos bajen un poco la guardia también les termina conveniendo. Y si el Papa dice un día, que no va a ocurrir al menos no en este papado, pues la homosexualidad está bien y no pasa nada, eso va a terminar siendo beneficioso para la comunidad LGTB. Y algo que estaba pensando en estos días, y es que me pareció gracioso, a veces mi mente funciona de maneras misteriosas, es que, bueno, justamente la NASA ha confirmado que encontraron agua en la Luna, y yo me dije, bueno, pues quizás sea más probable que encuentren vida en otros planetas, que eso ocurra antes a que la iglesia reconozca el matrimonio gay y los case por la iglesia. Pues así estamos, esos son los ritmos, los tiempos de Dios son misteriosos. Los tiempos de Dios son lentos. Son muy lentos. No, y los de la sociedad, porque al final tanto Antonio como yo nos consideramos feministas, apoyamos al colectivo LGTB, tenemos todas estas ideas que muchos han calificado pues de progres, pero creemos firmemente en ellas, pero también creemos que las cosas se desenvuelven a un ritmo mucho más lento de lo que debería, porque, seguir diciendo que es pecado o que son unos desviados y decir que tienen que tener menos derechos por eso es bastante retrógrado. Bueno, yo creo que lo he mencionado en otros podcasts y se lo menciono a cada persona que me encuentro por la calle. Bueno, no, mentira, no lo hago. Sí, el panadero. Tú eres gay. Yo no entiendo desde hace mucho tiempo ya cuál es el interés de algunas personas, en este caso heterosexuales, por lo que hacen otras, en este caso homosexuales, en la privacidad de forma consentida. O sea, ¿qué les importa con quién tienen relaciones sexuales? Porque eso es importante. Entonces, claro, uno lee gente que en internet o que dice que no, que es que están trastocando el orden natural. Ya va, pero el orden, mira, a ver, el ser humano trastocó el orden natural hace mucho tiempo. O sea, esto que ustedes están oyendo en este momento no es natural. Nada es natural casi de lo que hacemos. Natural sería que nos fuéramos a vivir a la sabana, nos pusiéramos en pelotas y cazáramos animales y hiciéramos fogatas. Y todavía, porque estamos trastocando el orden natural. Natural habría sido que nos hubiésemos extinguido porque éramos unos animales de mierda sin grandes habilidades físicas. Eso es lo que debió haber pasado. No pasó porque tenemos un cerebro privilegiado, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué coño importa lo que José y Juan o Ana y Petra hacen en su casa? No, y has dicho algo importante, el orden natural de la familia. La iglesia siempre difunde que las familias son padre, madre e hijos, en plural, a una larga S, porque Antonio y yo todavía no hemos cumplido con el objetivo de poblar la tierra aún más. Pecamos cuando optamos por no tener más hijos, porque la iglesia básicamente quiere que te reproduzcas como conejos y a saber cómo los mantienes, ¿no? Pero bueno.
Y esto es muy importante porque el concepto de familia pues está cambiando. Ahora en muchísimos países, no tantos como nos gustaría, pero se puede adoptar teniendo una pareja del mismo género que tú. Esto contrasta claramente con el concepto de familia que tiene la Iglesia, y el Papa ha hecho mucho hincapié en no mantener a las personas homosexuales al margen de la familia. Entonces, bueno, seguimos estando en esta declaración un poco una cosa, un poco otra, pero es bonito que haya puesto la palabra familia, porque la palabra familia es bastante importante para la Iglesia. Y aunque las declaraciones nos hayan parecido así, medio una cosa, medio otra, pues también es cierto que es la primera vez, es el primer papa en pedir uniones civiles para personas del mismo sexo. Así que sí estamos ante un hito dentro de la Iglesia. En el documental que comenté que aparecen estas declaraciones, Francesco, se cuenta la historia de un hombre, justamente acompañadas de las declaraciones del Papa, que le pregunta al Papa si conviene que lleve sus hijos a la Iglesia. Se trata de un hombre homosexual que tiene 3 hijos. Y el Papa Francisco le contesta que sí, que lo haga, que considera que lo mejor es que su familia tenga presencia en la Iglesia, siendo siempre muy transparente sobre su situación familiar, y bueno, que esté preparado a que no todos lo acojan con comodidad, porque bueno, como saben, pues no es lo normal, y con normal, comillas en el aire, digo lo acostumbrado o lo que la Iglesia cree es, como dijimos, la conformación de una familia, pero que lo haga, que no lo oculte y que lleve a su familia a la Iglesia. Es interesante, y esto es importante no solo para ser socialmente aceptado, sino que legalmente no es lo mismo estar casado por un matrimonio civil a lo que se conoce, por ejemplo, en España como pareja de hecho, que tienes menos derechos cuando el cónyuge muere, o para bienes, para administrar propiedades, pues no es lo mismo estar casado. No es lo mismo tampoco para los hijos, bien sean adoptados o naturales. Entonces tienes menos derechos, y eso te hace una suerte de ciudadano de segunda, sí, por tener una preferencia sexual diferente a la de la mayoría o a la que tu país, bien sea la política o la religión de tu país, acepta. Y eso no está bien, eso es ser marginado como colectivo. Sí, y esto es algo que mucha gente que nos critica por ser progres o critica a los progres, o hablan del lobby gay o de los negros o de lo que sea, de cualquiera que se queje por sentirse tratado de forma diferente, es porque, bueno, quizá no entienden lo que se siente, que en la mayoría de los países occidentales ya no está, digamos, penada por la ley la homosexualidad. Qué bueno, excelente, sí. Pero que a ti te digan, no, pero tú no te puedes casar, o sea, que te pongan límites, ciertos límites, ¿vale? Tú puedes estar por la calle y si tú quieres, pues, tener pareja y manifestarlo abiertamente está muy bien, y si tienes suerte, pues nadie se meterá contigo, también eso va a depender del país, pero tú tienes menos derechos que una pareja heterosexual, solo porque tú naciste homosexual. Eso yo no lo he vivido, yo soy heterosexual, pero debe ser muy jodido que constantemente la sociedad te esté viendo como un ciudadano de segunda en algunos aspectos. Que en otros se alcanzó igualdad, qué bien, me alegro. Pero que siga habiendo puntos en el que los homosexuales estén un poco más atrás. Bueno, pero eso está bien. ¿A alguien le parece que eso está bien? Y reconocer los matrimonios civiles gays, además, tiene la implicación, no es que está obligado a reconocer lo siguiente, pero sí puede implicar luego que puedan adoptar, porque entre uno de los derechos estaría poder adoptar. Entonces, digamos que mucha gente lo percibe como que una cosa lleva a la otra. Entonces, a veces dicen, yo estoy de acuerdo con que se casen, pero no que adopten, porque está demostrado, siempre unas estadísticas que nadie conoce, pero sí, está demostrado que si tienes padres gays, ese es tu ejemplo a seguir y por tanto serás gay. Primero, esto no es cierto, ni se ha demostrado. Y segundo, no, pero ser gay está mal para estas personas, entonces imagínate qué aberrado es darle ese ejemplo a unos niños inocentes que no tienen la culpa, ¿no? Esto es un poco la percepción de algunos. Entonces,
por mí que se casen y hereden el bien del otro si muere, etcétera, etcétera, pero que no se metan con los niños porque ¿quién pensará en los niños? Entonces, pues hay personas que lo ven ligado porque una cosa llevaría a la otra y dicen, mira, mejor que ni se casen, mejor que ni molesten, si quieren tener un bar gay, pues que lo tengan y chao. No es tan simple, son personas que viven al igual que nosotros, tienen propiedades al igual que nosotros y bueno, toda esta cosa moralista que muchísimos le agregan pues está de más. Yo a veces siento que hay personas homofóbicas no solo por miedo y desconocimiento, que es lo que se le achaca mucho al comportamiento homofóbico, sino también por una suerte de ponerte en un pedestal moral. A ver, yo nací heterosexual, no lo elegí, al igual que nací mujer y no lo elegí, al igual que nací hispana y no lo elegí, en fin, un largo etcétera. Pero ya que soy heterosexual, vamos a ponernos en un pedestal y denigrar a los que no lo son, que igual tampoco lo eligieron, y simplemente, pues eso no se hace, eso es una cochinada, eso no está bien, Dios no lo ve bien, y me pongo yo en una posición superior, moralmente superior. Y de gratis, tan de gratis, luego yo puedo hacer, no sé, fraude al fisco o ser una mala compañera de trabajo o una mala madre, da igual, pero soy heterosexual. Entonces yo siento que es una postura de algunos, insisto, muy de gratis, muy de manipular la realidad, porque los gays son más promiscuos y un largo etcétera de un montón de cosas que la gente al final se ha inventado y no son así, o van a ser peores padres, o no son fieles, mejor que ni se casen porque cambian de pareja cada rato. A ver, los heterosexuales son fieles, ¿acaso? Y ahí me excluyo, aunque sea heterosexual, nótalo Antonio, ¿eh? Entonces, no sé, hay una suerte de generalizaciones basadas en la nada, siempre hay una suerte de estadísticas que no existen estudios. Los estudios sobre la homosexualidad se siguen desarrollando y llevando a cabo y son complicados. Hasta ahora hay un montón de información que todavía no es concluyente, entonces a mí me da risa cuando sacan estas pruebas así un poco de la nada para apoyar al final un discurso que simplemente quiere discriminar a un colectivo porque sí. Yo le recomendaría a las personas que sienten inquietud sobre el tema homosexual, inquietud en mal sentido. Me pregunto si de verdad conocen a homosexuales, si han establecido alguna relación de amistad con ellos o de conocerlos más allá de la etiqueta de este es gay, promiscuo, etc. Y Dios no lo quiere. Yo tengo amigos homosexuales, son personas normales, no son ni más ni menos promiscuos que otros heterosexuales que conozco, son buenas personas, o sea... Serían buenos padres, pueden tener bienes. Es que, a ver, parece que estamos diciendo quién sabe qué, pero es absurdo. No hacen cosas, he escuchado a personas heterosexuales que les horroriza la homosexualidad decir cosas como que es que son unos sinvergüenzas y se meten con todo el mundo y acosan a todo el mundo. Pues no, tampoco hacen eso. No, de hecho, ellos son sí, muy cuidadosos de a quién abordan porque justamente no quieren episodios incómodos. Y además lo saben si tú eres heterosexual, que eso es algo que a mí, Antonio, nos llama mucho la atención, sí, y hemos preguntado abiertamente. Los que yo conocí decían tener una especie de sexto sentido. Pero tú ¿cómo sabes que yo soy heterosexual? Bueno, eso se te nota. Ok. Sí. Pero en fin, que... vive y deja vivir, yo qué sé. Sí, totalmente. Y bueno, ojalá que más pronto que tarde puedan tener más derechos en más países, porque Latinoamérica, bueno, ahí va, a pasito de tortuga. Hay varios países ya que reconocen el matrimonio y, sí, y bueno, y la gente algunos que lo están le revisando. Cuesta. De hecho, ya veo en la caja de comentarios algún cabeza caliente diciendo algo... De verdad, ahórratelo. Si ya estás pensando en escribir el comentario, si no lo hiciste ya, ahórratelo. Uno de los argumentos principales es que decimos estas cosas para gustar y monetizar. Justamente cuando hablamos de este tipo de temas es cuando menos monetizamos. Escuchen, ¿verdad? Que sepan, YouTube no es muy amigo de los temas LGTB. De hecho, desmonetiza los videos de LGTB. Así que no estamos haciendo esto para ganar plata. Lo hacemos porque creemos en ello, al igual que muchos de los mensajes que decimos en Preguntas Incómodas. Sabemos que Preguntas Incómodas es un canal que despierta pasiones y bueno, eso está bien. No tocamos temas relajados y que deberías sostener en la conversación de Navidad de este año con tu familia. Bueno, pues no, son temas que desatan pasiones y hacen que haya un enfrentamiento, un debate. Pero acusarnos de
de querer el cochino dinero, pues mira, si te contáramos. Mira, si eso fuera la verdad, el canal no iría de lo que va. O sea, si quisiéramos dinero no estaríamos hablando. Yo haría unboxing. Sí, unboxing de... Y Antonio, tutoriales de maquillaje para hombres. Sí, ¿por qué no? Entonces, bueno, yo creo que cuando empezamos a desvariar, ha llegado la hora de hablar de cine en nuestra sección Cine versus Cine, en la que yo vuelvo con más fuerza que nunca y Antonio va a intentar ganarme, esta vez diciendo una película medianamente buena. Adelante, Antonio. Bueno, yo voy a hablar de una película, no tiene un poco que ver con el tema de hoy, de la iglesia y la religión, pero no es como el centro de la película. Es una película polaca que se llama Ida, de Paweł Pawlikowski, ¿qué se pronuncia? No sé. Bueno, es una historia después de la Segunda Guerra Mundial. Una chica que está por hacerse monja decide, antes de aceptarlo, de hacer sus votos, ir a conocer a su tía y saber un poco de su familia, porque no sabe mucho de ella, y se topa con que su familia era judía, su tía es judía y es una comunista recalcitrante y súper así, bueno, un poco talibán del comunismo, quiero decir. Y le va contando un poco de que, bueno, su familia murió en la guerra por ser judíos. Es el recorrido que hacen ellas dos para saber más del pasado de Ida, cuyo nombre real es Ana. Y bueno, es una película, sí, muy dramática, no porque lo que uno ve sea gente llorando, histérica, ¿no? De hecho, si conocen polacos, no son muy así, la verdad, no son muy expresivos. Pero son alegres. Bueno, después de una cerveza son muy alegres. Sí, no lo muestran en su cara, pero son alegres, ¿cierto? Sí. Pero no son de hacer dramas, así como una telenovela latinoamericana. Latina, sí. No. Pero la película tiene una carga dramática importante. Tiene unas imágenes preciosas, de hecho la fotografía es increíble, ganó el Oscar, me parece, a Mejor Película Extranjera y a Fotografía. Es en blanco y negro, para los que las películas en blanco y negro les dan miedo, pues esto es una buena película porque digamos, te hace entrar en el mundo del blanco y negro, que es un mundo muy interesante. Y tiene escenas también muy memorables, de hecho hay una escena de esta película, que, bueno, trataré de no spoilearla, porque es una escena crucial, pero que nada más y nada menos que la serie Juego de Tronos hizo casi una réplica exacta de esta escena en un capítulo de, me parece, la, no sé, séptima temporada o la sexta, no recuerdo cuál, pero hay un capítulo exacto en el que un personaje hace las cosas y el movimiento de cámara es exacto a lo que se ve en una escena de Ida. En fin, se las recomiendo. Muy buena película, súper interesante, muy bonita también, bonita desde un punto de vista poético, no porque lo que cuente sea en lo absoluto bonito, pero bueno, Ida. A mí lo que me gustó de esa película es que reflexiona sobre qué es ser religiosa, empieza como el personaje a explorar temas, llamémoslos más civiles, sí. Tampoco quiero spoilear, y entonces hace un poco una reflexión de poner en perspectiva su vida como monja, sí, y ver qué más hay afuera. Es interesante. Ella siente curiosidad de salir a ver un poco de qué va el mundo, aparte de encontrar sus raíces, de qué me voy a perder. O sea, ¿de verdad quiero ser monja o mejor me quedo como civil afuera viviendo la vida? Trata de hacer un poco esa averiguación, a ver qué es lo que en el fondo le llama. Y la película que yo recomiendo hoy es La Duda. Se trata de una película con la gloriosa y magnífica Meryl Streep. Me estoy volviendo un poco predecible, sí, lo sé, bastante. Pero bueno, también cuenta con la actuación de Philip Seymour Hoffman, que es otro actor que adoré muchísimo y es una lástima que haya muerto tan joven, y Amy Adams, que también ha demostrado ser muy, muy buena actriz. Y el hecho de verlos a los tres juntos, para mí, fue el éxtasis. Se trata de la historia de una monja
que sospecha que un nuevo y carismático sacerdote que se une a su congregación está abusando realmente de un estudiante. Y es una película muy muy sutil, está basada en una obra de teatro y esto define muchísimo su estructura. Lo digo porque tiene escenas muy largas y se nota que no está pensada para cine. De hecho, la he visto varias veces y una escena que es magnífica justamente en la que Meryl Streep y Seymour Hoffman en sus personajes conversan para sacarle ella un poco de información a él y ver si es culpable o no. La película va sobre esto, todo el tiempo vas a tener la duda, al igual que lo tiene esta monja. Y la escena dura 15 minutos aproximadamente, entre 13 y 15 minutos creo recordar. Sí, en el cine desaconsejan que se hagan escenas tan largas, pero bueno, tienes a dos actores muy buenos y una buena dirección, así que funciona. Sí, sobre todo en el cine moderno. Esta es una peli del 2008, así que ninguna escena te dura eso, a menos que sea una secuencia de acción con muchos efectos especiales que llamen tu atención. Pero esta es una película en la que hay muchos diálogos y muchos silencios. A ver, el silencio desde un punto de vista dramático es un recurso excelente, porque los silencios, dependiendo de lo largos y de dónde son insertados en medio de un diálogo, pueden significar una u otra cosa. Pero es lo que dice Antonio, tiene que estar bien hecho, porque no hay nada más tedioso que un silencio que no te esté transmitiendo nada. Te aburre, sobre todo hoy en día estamos acostumbrados a ver escenas en las que o hablan o hacen muchas cosas, pero si hay silencio, pues no. En la duda, los silencios están muy bien tratados, los diálogos son excelentes y manejan este suspenso, digamos, la narrativa te maneja este suspenso, vas a estar todo el tiempo pensando, no, un momento, es culpable, sí, crújelo Meryl Streep, crújelo, y en otro momento decir, no lo es. Y al final, bueno, no puedo decir al final, pero estás todo el tiempo diciendo, pues no lo sé. Y justamente un quote excelente de esta peli es I have such doubts, que lo dice Meryl Streep totalmente conmovida, porque es que no sabe, la mujer no sabe. Y esta tensión dramática es muy importante porque justamente se da en el contexto que estamos viviendo, después de que se hayan destapado los grandes casos de pedofilia que la Iglesia Católica ocultó por décadas. Entonces, claro, esta mujer tiene la responsabilidad de desenmascarar a un presunto culpable de uno de estos casos. Entonces se entiende la presión que está sintiendo y lo expresa de manera magnífica. Amy Adams también está maravillosa, así que la recomiendo, muy buena. Es lenta, advierto, pero vale la pena. La verdad es que tiene muchísimos elementos que la sostienen. El guión es una de ellas, la dirección justamente es otra y las actuaciones están estupendas. Haber visto, en serio, a Meryl Streep y a Seymour Hoffman juntos, para mí no tiene precio y creo que se nota. Se nota cuando puedes ver actores buenos, pero luego hay actores que son, para mí, semidioses, para no ser blasfema, y en este caso estamos hablando justamente de eso. Si no la han visto, véanla y me comentan, y si ya la han visto, díganos qué otra película se les viene a la mente después de escuchar este podcast de miércoles, aunque sea otro día, pero es el podcast de miércoles. Y bueno, recuerden que también estamos en YouTube, además de con preguntas incómodas, también con Sin Explicación, nuestro nuevo hijo que nos está dando muchísimas satisfacciones. Nuestra comunidad está creciendo muy rápido y estamos muy contentos de poder hablar bastante más de cine. Recuerden que pueden apoyarnos en Patreon o en PayPal, y si no pueden o no quieren, no pasa nada. Pueden aguantar el comercial de YouTube, que eso es lo que nos permite monetizar y seguir trabajando en estos proyectos. Y recomiendan el podcast a otras personas que quizás no lo conozcan para que sigamos creciendo también por aquí. Estamos en iVoox, Spotify y también YouTube. Un saludo Illuminati para todos. Y hasta la próxima.